Dios bendiga a todos los hermanos del reloj de oración mundial. Qué bendición en este día poder compartir la palabra de Dios y hablar acerca de nuestro gran Salvador, nuestro Rey Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que sean todos bienvenidos al reloj de oración mundial. Queremos aprender de la palabra de Dios acerca de las pruebas indubitables de la resurrección de Jesucristo. Queremos que usted entienda que hay pruebas contundentes de parte de Dios para su vida, para que crea en ese ser hermoso, nuestro gran Salvador, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Cristo de la gloria. Quiero que usted aprenda de la palabra de Dios conmigo. No mires el tiempo que vas a durar escuchando y viendo este vídeo, porque será de mucha bendición para tu vida. Será de mucha bendición para tu alma, para tu espíritu, para tu crecimiento, porque necesitamos crecer en el conocimiento. Necesitamos crecer en la parte espiritual. Alabar a ese Rey y Señor de señores, que es nuestro gran Salvador, Rey de Reyes y Señor de señores. Así que vamos a entrar aquí en el reloj de oración y queremos que tú te prepares porque es día de victoria, día de bendición. Bendito sea la gloria del Señor. Bien, ¿qué vamos a tocar acá en este reloj de oración en el día de hoy? Vamos a hablar aquí de la introducción acerca de las pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar de la resurrección. Vamos a hablar acerca de profecía en general acerca de que Cristo Jesús resucitó, las pruebas de que Él era el Salvador, las pruebas en general acerca de que Jesús iba a morir, pero que también iba a resucitar. Vamos a verlo basado también en el Antiguo Testamento y textos y pasajes del Nuevo Testamento. También vamos a hablar acá acerca del anunciado por mismo Jesús. El mismo Señor anunció acerca de su muerte, anunció de que iba a resucitar. Por eso creemos que Jesús es nuestro Salvador, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, creemos que Jesucristo, el que vino hace 2000 años aproximadamente, ese es nuestro gran Salvador, nuestro Rey, y por eso queremos hablarte de Él en este día. Vamos a hablar acerca también el hecho mismo de la resurrección. Vamos a ver el hecho, el momento de la resurrección de nuestro Salvador, los textos bíblicos, los pasajes de la palabra, para que usted entienda la contundencia de la resurrección de Jesús. El poder usado para la resurrección de Cristo. ¿Qué poder hubo para que Jesús resucitara? La resurrección a través del poder del Padre o del Hijo, del Espíritu Santo. Vamos a ver los textos bíblicos aquí, el poder usado para la resurrección de Cristo. Vamos a ver la naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Qué naturaleza tenía el cuerpo de Cristo en el momento en que resucitó? ¿Qué naturaleza tenía? Y queremos que usted, gloria al Señor, esté muy atento porque esto es muy importante para el conocimiento de todo pueblo de Dios. Todo pueblo que quiera conocer las Escrituras, que quiera saber de la palabra, que quiera orar con firmeza de que Jesús es nuestro Salvador. Vamos a hablar de las apariencias de Cristo resucitado. ¿A quién se le apareció? ¿A quién se le apareció Jesús cuando Él resucitó? Vamos a ver todos los pasajes bíblicos de los personajes que en la cual vieron esa experiencia, que vivieron esa experiencia de ver a Jesús resucitado. Vamos a ver 9 significados de la resurrección de Cristo, 9 significados de la resurrección de Jesús, y queremos que tú entiendas que hay importancia. Mira, cuando tú logras aprender, cuando tú llegas a este punto de los 9 significados, tú vas a crecer espiritualmente. Vamos a crecer aún más porque vamos a andar más en el conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a ver la proclamación de la resurrección de Jesús, de ese Cristo vivo, de ese Cristo resucitado. Gloria al Señor. Y vamos a levantar un clamor por fe y para fe. ¿Qué quiere decir eso? Un clamor para que tú, amado hermano, tengas fe, se aumente la fe, no claudiques en medio de la adversidad y Jehová reprenda a Satanás en esta hora en el nombre de Jesús. Que tú debes crecer en el conocimiento de la palabra y creer en el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entrar en el desarrollo, vamos a entrar en el tema y no te despegue de este vídeo que va a ser de mucha bendición para tu vida. Vamos a ver las pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. ¿Por qué queremos darte pruebas contundentes?
Porque yo quiero decirle, cuando hay testigos oculares, cuando hay testigos de que vieron la gloria de Jesús, que caminaron con Él, que comieron con Él, que compartieron con Él, esas pruebas están en la Biblia. Y también hay pruebas contundentes de arqueología, también datos contundentes acerca de que Jesús existió, que estuvo en la tierra. Hay pruebas contundentes de tal manera que los mismos discípulos dieron la vida por causa del Señor, la causa del Evangelio. Quiere decir que tanta era la firmeza de sus convicciones de que sí habían visto a Jesucristo resucitado, que no le importó nada. Por eso quiero hoy hablarte de las pruebas indubitables de la resurrección de Cristo. Por eso quiero que usted se afirme, se afiance en las cosas de Dios. Tenga en cuenta esto, que es muy importante para tu crecimiento. Ahora, el significado de indubitable. El término indubitable, que procede del vocablo latino, indubitabilis, hace referente a aquello que no se puede poner en duda. No podemos poner en duda ni en tela de juicio todos los escritos que están en la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, que creemos que es la palabra de Dios. El verbo dudar, por su parte, alude a desconfiar de algo o alguien, o no decidirse por una cosa u otra. Lo indubitable, por lo tanto, no acepta duda, ya que por sus características o propiedades creemos que es firme, es verídico, es verdad todo lo que se habla acerca de la resurrección de Cristo. Así que, amados hermanos, hay pruebas firmes, contundentes de la existencia del Salvador, de la existencia de Cristo, tanto por tiempo, por época, a través de la historia de los que gobernaban en la época, el sistema de gobierno que había en Roma, también las penas legales que existieron en aquel entonces, y también los testigos oculares, como decía ahorita, de los discípulos que murieron, fueron entregados por la causa de Dios, que fueron sacrificados, pero que dieron su vida con firmeza y con seguridad de que hablaban de un ser que era el Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora vamos a ver las profecías de la resurrección de Cristo. Vamos a ver unas profecías a nivel general, y queremos que usted vaya al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 25, ve lo que dice la palabra de Dios. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer que los profetas han dicho. Lucas 24, versículo 25, dice el verso 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Dice el verso 44. Y les digo estas palabras que os hablé, y estando aún en vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Dice el verso 46, y le digo: así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en el nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Quiere decir, ahí hay pruebas tremendas, contundentes, que el mismo Salvador Jesús, nuestro Rey Salvador, habla que era necesario que padeciese, que muriese, que diera su vida y resucitase. Pero ¿qué dice el Evangelio de Juan? En el capítulo 20, aquí hay un pasaje muy hermoso. En Juan capítulo 20, en el versículo 9, dice la palabra: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Los discípulos todavía tienen una venda porque no habían entendido acerca de que era necesario que Jesús padeciese, pero que también resucitase. Gloria al Señor. Por eso Jesús le habló claramente y le explicó lo que era y lo que implicaba la resurrección. Lo que implicaba de que el Hijo del Hombre, que nuestro Salvador, muriese por todos los pecadores, por todos nosotros. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Corintios? Capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Miren lo que dice el versículo 4. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios. Dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dado en Cristo Jesús.
La gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia, gloria al Señor, de Dios Padre en Jesús. Esta profecía de que habla de los evangelios, que habla del evangelio de Lucas y de Juan, que era necesario de que el Hijo del Hombre padeciese y resucitase. Gloria al Señor. Aquí hay una profecía contundente en general. Pero también hay unas profecías específicas en el Antiguo Testamento. Y lo habló David, Isaías y Jonás. Vamos a ver los textos bíblicos en el Salmo capítulo 16. Salmos, en el capítulo 16, en el versículo 3, dice la palabra de Dios de una forma poderosa. En el versículo 3, miren lo que dice en la Biblia. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Hasta el 11 dice la Biblia: se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros días. A otro Dios, perdón. Diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia, de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas que cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. La Biblia habla: me mostrará la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ve lo que dice el verso 10. Porque no dejará mi alma en el Seol. No permitirá que tu santo vea corrupción. Este es un salmo mesiánico acerca de la vida de Jesús, del padecimiento del Salvador y de la resurrección del Salvador. Pero ¿qué dice el libro de Hechos capítulo 2 versículo 24? Hechos capítulo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí en una forma contundente. Hechos 2:24. Dice la palabra de Dios: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está hablando del testimonio de David, que la profecía, que el Mesías, que el Salvador iba a resucitar. También el libro de Isaías, el profeta Isaías, habla aquí algo poderoso, gloria al Señor, acerca del Salvador. Isaías capítulo 55, ve lo que dice. Y vamos aquí con la palabra de Dios, porque todo es con la palabra y con las pruebas. 55:3. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí está. Y en Hechos capítulo 13, en el versículo 34, confirma esta palabra. Hechos capítulo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 13:34. Y en cuanto al que levantó a los muertos, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Bendito sea el Señor. Y el 35 dice, por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. El salmo que leímos ahorita. Aquí está la contundencia, que hay profecía acerca del Salvador. El libro de Isaías lo dice, David lo dice en los salmos, pero también lo dice en Jonás, en el capítulo 1, y confirmado en el libro de Mateo capítulo 12, versículos 39 al 40. Gloria al Señor. Aquí es muy importante que el mismo Jesús habló de la señal de Jonás, que así como iba a estar, estuvo en el vientre del pez, así Jesús iba a estar allí, en la tumba, su cuerpo físico, pero que iba a resucitar. Gloria al Señor. Creemos que lo que Jesús nos dice en su palabra, que el Padre lo que nos dice en su palabra, en el Antiguo Testamento y nuestro Salvador, en el Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, habla y da testimonio acerca de las profecías de la resurrección de Cristo. Queremos hablar algo, que las profecías de la resurrección de Cristo fue profetizado por Jesús antes de su muerte. Jesús, estando en tierra, estando vivo, compartiendo con los discípulos,
compartiéndole a las multitudes, compartiendo a los enfermos, él profetizaba acerca de que era necesario que el Hijo del Hombre muriese, que diera su vida por los pecadores. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, Marcos, vamos a ver este pasaje aquí, hermoso. En el capítulo 8, en el versículo 31, miren lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y comenzó a enseñarle que era necesario que al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos. Oiga bien, primero. Segundo, por los principales sacerdotes. Tercero, por los escribas. Y ser muerto y resucitar después de 3 días. Palabra contundente. Pero que dice en el capítulo 9, en el versículo 9. Y descendiendo ellos del monte, les mandó a que nadie dijese lo que habían visto, sino que cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Jesús caminaba con los discípulos y les enseñaba que el Hijo del Hombre iba a morir, pero que también iba a resucitar. Pero ¿qué dice el verso 31? Porque enseñaba a sus discípulos y le decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Alabado sea la gloria de Dios. Qué palabra poderosa. Pero también en el Marcos, en el capítulo 10, en el verso 33, ven lo que dice la palabra del Señor. Y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Jesús hablaba todo lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir. Iba a padecer, que iba a ser condenado a muerte, que iba a ser entregado a los gentiles, que lo iban a escarnecer, que lo iban a azotar, que lo iban a escupir y le matarán, mas el tercer día resucitará. El Evangelio de Juan, en el capítulo 2, también habla y testifica acerca de que Jesús, él mismo hablaba de que iba a resucitar. Por eso estos evangelistas, estos hombres de Dios, hablaban con firmeza, con contundencia, y dejaron plasmadas en las Escrituras de que el Cristo que nosotros predicamos vive por los siglos de los siglos, vive eternamente. El Cristo que te hablo hoy, amado amigo, vive por los siglos de los siglos. Y reprendo toda incredulidad en esta hora en tu vida. Reprendo toda incredulidad en tu corazón. Usted, amado hermano, reprende y rechaza toda duda en el nombre de Jesús. Estamos fuera de toda opresión satánica en el nombre de Jesús. Ve lo que dice el Evangelio de Juan. Qué palabra poderosa. En el capítulo 2, versículo 19. Respondió Jesús y le dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dice el 20, dieron luego los judíos, en 46 años fue edificado ese templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y la palabra de que Jesús había dicho. Se acordaron de que Jesús le habló contundentemente. Gloria al Señor. A los religiosos. Le habló a aquellos incrédulos, a aquellos escépticos, de que aunque a él destruyeran el templo de su cuerpo, iba a resucitar para la gloria del Señor. Ahora, el hecho mismo de la resurrección, quiero hablar de aquí del hecho mismo de la resurrección de Jesucristo. Y quiero que tú veas y veas la palabra de Dios. Lo que dice Mateo capítulo 28, en el versículo 1. Qué palabra poderosa esta, gloria al Señor. 28:1. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid ved. Y luego
ve el lugar donde fue puesto el Señor. Y aquí, y decid a los discípulos que ha resucitado a los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí que os lo he dicho. Ahí está el hecho mismo de la resurrección. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, también habla de el momento de la resurrección de Cristo. Marcos 16. Vean lo que dice el versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, que es el domingo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especia aromática para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar de donde lo pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Igualmente, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, en el versículo 1 al 8, habla también el hecho mismo de la resurrección. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, el versículo 1 al 8, habla también, quiere decir, los 4 evangelios, los 4 hombres de Dios, los 4 evangelistas testificaron acerca del hecho mismo de la resurrección de Cristo. Fueron testigos, gloria al Señor, del testimonio del Cristo resucitado, de lo que los discípulos vieron, que fueron relatados, que fueron anunciados aún por las mujeres, y ellos escribieron inspirados por Dios. Y el caso de Mateo, el caso de Juan Marcos, el caso de Juan, que vieron, gloria al Señor, las maravillas de Jesús, la maravilla y la gloria del Cristo resucitado. Y Lucas, gloria al Señor, redactó, gloria al Señor, el testimonio de aquellos que habían visto a Jesús resucitado. Reprendemos toda oposición del enemigo. Hay una lucha tremenda en los aires, porque no quiere que se hable acerca de la resurrección de Jesús. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos toda oposición del enemigo en los aires y echado fuera a los abismos en el nombre de Jesús. No cambies de vídeo, no cambies de canal. Es el momento en que usted entienda la palabra, que usted escuche la palabra de Dios, que Cristo le está hablando, gloria a Dios, del testimonio real del poder de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 24. En el versículo 1. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra. Vean que Mateo, Marcos y Lucas testifican de que la piedra la encontraron removida. Encontraron removida. Y usted lee hasta el 8, habla acerca que ve que Mateo habla y relata acerca del ángel que está allí y le da testimonio a las mujeres que iban a ver el sepulcro. Iban a ver a Salvador en el sepulcro. Pero encontraron eso allí vacío. Pasó también el relato en el Evangelio de Marcos. Y Lucas también testifica de esto. Dice el verso 6, no está aquí, sino que ha resucitado. Acordado de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, habla también acerca de esto. Juan capítulo 20, en el versículo 1, que en el primer día de la semana, tanto María Magdalena fue en la mañana, siendo aún todavía muy oscuro, el sepulcro y vio quitada la piedra. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al cual él amaba, a Juan. Quiere decir, Juan también fue testigo ocular de lo que pasó, de que no encontró a Jesús en la tumba. ¿Por qué buscáis entre los muertos el que vive? Jesús está vivo, amado hermano. No es que todos los años hay que crucificarlo.
No es que todos los años hay que resucitarlo. Jesús ya está vivo y vive por la eternidad. Está esperando que su pueblo se arrepienta de corazón. Esperando que el pueblo entienda, aleluya, que es el tiempo de salvación. Que es el tiempo que se arrepienta. Es el tiempo que se convierta en el Dios vivo. Alabado sea la gloria de Jesús. Ahora vamos a hablar acerca del poder usado para resucitar a Jesús. El poder usado. Primero, el poder de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 24. Habla que el poder del Padre operó en Cristo de resucitarlo entre los muertos. Hechos, en el capítulo 2, en el versículo 24. El cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Habla del poder de Dios. Operó en Jesús resucitarlo. En Efesios capítulo 1, en el versículo 19. Vea lo que dice Efesios, en el capítulo 1, versículo 19, la palabra es poderosa. Y el cual dice, y cual la supreminente grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Y sí, el poder del Padre operó en Jesús para resucitarlo entre los muertos. El mismo Colosenses capítulo 2, en el versículo 12, habla también acerca que el poder del Padre operó en Jesús resucitándolo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El poder de Dios levantó a Jesús de los muertos. Pero también habla de que el poder de Jesús mismo también operó. Juan capítulo 10, en el verso 18, que dice Juan, vamos a ver lo que dice Juan. La palabra es viva, aleluya. Juan capítulo 10, versículo 18. Ve lo que dice la palabra de Dios. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Él recibió un mandamiento del Padre Eterno. Quiere decir, el Padre Dios de gloria le dio ese mandamiento a que el mismo Jesús tuviese el poder para tomar la vida y ponerla. ¿Ponerla qué? En favor de la gente que estaba perdida en el pecado. Y resucitar. Gloria al Señor. Y poder dar vida y vida en abundancia a aquel que estaba en el pecado. El mismo Jesús es la resurrección. Juan capítulo 11, versículo 25 y 26 dice, Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es la misma resurrección. El que cree en Él no morirá eternamente, sino que vivirá para siempre. Pero también operó el poder del Espíritu Santo. En Romanos capítulo 8. Vamos a leer Romanos capítulo 8. Mira lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Está hablando de que el Espíritu Santo de Dios operó en Jesús de resucitarlo entre los muertos. Que así como operó en Jesús, operará en nosotros los que hemos creído en su palabra, que Él un día nos levantará de esta tierra. Creemos en esa promesa, creemos en esa palabra, creemos que la palabra es eterna, alabados a Dios, porque es la palabra del Santo de Israel, el Dios de gloria. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Mira lo que dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Gloria al Señor. En el capítulo 3, versículo 18, mira lo que dice la palabra de Dios. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificados en su espíritu, en el Espíritu. El poder del Espíritu Santo de Dios. Somos vivificados a través del Espíritu Santo de Dios. Así que, amado hermano, hay esperanza. Hay esperanza para ti. Hay esperanza, tú que estás pasando momentos difíciles. Tú que estás pasando momentos críticos, hay esperanza para tu vida. Usted, amado amigo, que usted piensa que no tiene ganas de vivir. Es el momento de abrir tu corazón a Jesucristo. Abrir tu alma para el Rey.
para que Jesús traiga un nuevo levantamiento a tu vida, traiga salvación y vida eterna a tu alma, y vea las cosas desde otra perspectiva, porque en Cristo Jesús vemos la vida de otra manera, porque ahora el vivir en nosotros es Cristo, como dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando vivimos para Cristo, le entregamos nuestra vida al Rey porque creemos que Él merece toda la gloria. Quiero hablarte de la naturaleza del cuerpo resucitado de Cristo. La naturaleza del cuerpo resucitado. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús cuando resucitó? Vamos a hablar de aquí varios puntos muy importantes. Primero, el mismo cuerpo que murió, resucitó. Es el mismo cuerpo porque Jesús murió, pero no encontraron al muerto. No encontraron allí a Jesús muerto, sino vieron el sepulcro vacío. Y está en Lucas capítulo 24, versículos 39 y 40. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27. Era, el mismo cuerpo que Él vino a la tierra, ese cuerpo mismo fue el que desapareció. No quedó el rastro de su cuerpo. Pero vamos a mirar cómo era el cuerpo físico. ¿Cómo era su cuerpo físico? Primero, Él comió. Quiere decir, Él comió, dice la Biblia en Lucas, capítulo 24, en el versículo 41. Vamos a ver el texto. Lucas. Lo que dice Lucas 24, versículo 41. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, tenían algo maravillado y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de pez asado y un panal de miel. Quiere decir que Jesús comió. Juan también lo ratifica, en capítulo 21, versículo 12 al 13. El libro de Hechos, en capítulo 10, versículos 40 y 41, testifican de que Jesús comió cuando Él resucitó. Ahí están confirmando que Jesús tomó alimento, que fue tocado en Juan capítulo 20, versículo 27. Recuerda también que le dijo a Tomás, tocar, mete tu dedo, soy yo. Jesús fue tocado. Primero Juan capítulo 1, versículo 1. Jesús fue tocado. Era un cuerpo glorificado, es decir, un cuerpo de gloria. 1 Corintios capítulo 15, versículos 42 y 44, habla del cuerpo glorificado de Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 21. La Biblia habla que pasó a través de la puerta cerrada con llave. En Juan capítulo 20, en el versículo 19 al 26 y 26, habla de que Jesús traspasó la puerta. Estaban los discípulos allí y le dijo, pasa a vosotros. Habla de que Jesús pasó la puerta. Pero la Biblia también de que ese cuerpo glorificado ascendió al cielo. Hechos capítulo 1, en el versículo 9. Quiere decir, su cuerpo totalmente fue desaparecido de la tierra, porque creemos que Jesús resucitó, aleluya, para la eternidad, eternamente, y que ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Debemos de creer, aleluya, y tener convicción y seguridad que ese Cristo que subió, que ascendió, volverá por nosotros, volverá por el pueblo redimido con su sangre, por el pueblo que se ha limpiado de la inmundicia, del pueblo que aunque ha padecido, se ha mantenido firme creyendo en la palabra, que a pesar de las pruebas y dificultades han creído en el Evangelio y en confiando en la gloria de Jesús. Te invito en el nombre de Jesús, amado hermano, que no temas las pruebas, no temas las dificultades. Cree que tu cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya, que igualmente tendremos el cuerpo de gloria, que subiremos al cielo y veremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora lo veremos y pronto para la gloria del Señor, si confiamos en las promesas de Dios. Ahora, vamos a ver las apariencias de Cristo, del Cristo resucitado. ¿A quién se le apareció? Primero, a María Magdalena, Marcos capítulo 16, versículo 9. Segundo, a varias mujeres, Mateo capítulo 28, versículo 8 al 10. A Pedro en Lucas 24, 34. A 2 discípulos en el camino de Emaús, Lucas 24, 13 al 31. A un grupo de discípulos, Lucas 24, versículo 36 al 44. A los discípulos sin Tomás, Juan 20, 19 al 25. Séptimo, a los discípulos con Tomás, Juan 20, 26 al 29. Octavo, los discípulos en el mar de Tiberia, Juan 21, 1 al 14. Noveno, a los discípulos en Galilea, Mateo 28, 16 al 20. Décimo, a un grupo de 500 discípulos, 1 Corintios 15, 6. A más de 500 hermanos se le apareció.
Pero también habla a Jacobo, 1 Corintios 15 y 17. También a todos los discípulos de Jerusalén, Hechos capítulo 1, versículo 4 al 9. Y 1 Corintios 15, 7. A Pablo, Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Y 1 Corintios 15, 8. Bendición esta palabra. Y a Pablo como un abortivo se le apareció, dice la Biblia, Jesús se le apareció y le hizo vivir lo que era la palabra. Eso es el Dios de gloria, el Cristo resucitado. Vamos a ver 9 significados de la resurrección de Cristo. 9 significados. Primero, declara su deidad. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Romanos 1:4. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, el capítulo 1, en el versículo 4. Fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Quiere decir, el significado de la resurrección de Jesús tiene un significado poderoso. Ahí prácticamente está declarando la deidad de Jesús. Bendito sea Dios. También, segundo, declara su señorío. Romanos 10:9. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Quiere decir, a través de Jesús, está declarando que Jesús es el Señor. Tercero, nos justifica. Romanos 4:25. Mira lo que dice Romanos 4:25. Dice la palabra de Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dice que a través de la resurrección de Cristo somos justificados por su sangre. Cuarto, nos perdona. 1 Corintios 15, 17. 1 Corintios 5, 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Gloria al Señor. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Quiere decir, porque Jesús resucitó, tenemos acceso al perdón por su gracia. También nos salva, Romanos 10:9. Romanos 10:9. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Dice la Biblia, no intentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Perdón, este es Corintio. Pero ¿qué dice Romanos 10:9? Romanos 10:9. Dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Quiere decir, salvación a través de la resurrección de Cristo. Sexto, nos da esperanza viva. 1 Corintios 15, 18 habla acerca de la resurrección. Nos da una esperanza. 1 Pedro 1:3. Nos da la victoria sobre la muerte. Romanos 6:9. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. No se enseñoreará de él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Quiere decir, tenemos la victoria sobre la muerte. Jesús venció la muerte y con él somos más que vencedores. También en 1 Corintios confirma esta palabra en 15:57. Nos garantiza la resurrección a nosotros. 1 Corintios 15, 20 y 23. Que si Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos también el día postrero. Filipenses capítulo 3, versículos 10 al 11. También lo garantiza un juicio venidero. Hechos 17. Hechos 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Quiere decir, el hecho de Jesús haber resucitado también garantiza que habrá un juicio venidero para toda la humanidad. Bendito sea el Señor.
Proclamación de la resurrección de Jesús. La Biblia habla que la resurrección de Cristo fue proclamado por los ángeles. Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Varones de Galilea que estáis mirando, este Jesús que ascendió volverá, dice la palabra de Dios. Los ángeles testificaron acerca de la resurrección de Cristo. Lucas 24, 3 al 7. Reconocido por los enemigos de Cristo, Mateo 28, en el versículo 11. Vamos a ver qué dice este texto que es muy importante para que nosotros podamos entender. Mateo 28, versículo 11 al 15. Mientras ellos iban, en uno de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos, habían consejos, dieron mucho dinero a los soldados diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Está hablando de que aún los enemigos del Señor tuvieron que reconocer que Cristo Jesús resucitó. Gloria al Señor. Predicado por Pedro, Hechos 2, 24 al 32. Hechos capítulo 10, versículo 40 al 41. Predicado por Pedro. Pedro predicó, testificó acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. Predicado por Pablo, Hechos capítulo 13, versículo 30 al 37. Tuvo una experiencia Pablo. Reconoció la resurrección de Cristo y habló del Cristo resucitado. Hechos capítulo 17, versículo 31 y 1 Corintios 15, 3 al 5. Quiere decir, nosotros tenemos que seguir proclamando a un Cristo resucitado. Vamos a orar por fe y vamos a orar para fe. Quiere decir, por fe voy a hacer una oración para que tu fe sea incrementada. Hay varias maneras de recibir el aumento de la fe. El oír la palabra de Dios. Así se adquiere la fe. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, tu fe se incrementa. Hay grados de fe, poca fe, mucha fe, como el caso del centurión y la mujer sirofenicia. A medida que tú escuchas la palabra, te alimentes con la palabra de Dios, va aumentando tu fe. Pero también la fe también se adquiere pidiéndosela al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Padre que estás en el cielo, Dios, te doy gracias. Porque tú eres bueno, poderoso y precioso. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor y misericordia. En este momento, Dios mío, Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu poder, oh Dios, por esta palabra y poder hablar del Cristo resucitado. Te pido, Dios, que traiga vida y vida en abundancia a aquel corazón que está escuchando esta palabra, de aquel que está siendo oidor y hacedor de la palabra. Aumenta la fe, Dios mío. Aquel que es incrédulo, revélate a ellos, Dios mío. Revélate a sus vidas. Trae la victoria, Padre. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres grande y soberano. Te doy toda la alabanza. Te doy toda la gloria, Padre. Revienta y parte cadena, Señor. Tú eres poderoso, Dios mío, para ministrar, para traer vida y vida en abundancia. Libera, Dios mío, en el nombre de Jesús. Tú eres poderoso, Padre, para partir cadena. Parte cadena en esta hora, Dios mío, quitando todo espíritu de incredulidad, reventando todas esas cadenas de duda, Dios mío. En el nombre de Jesús, aumenta la fe de ese pueblo. Libera tu iglesia, libera tu pueblo. Y en el nombre de Jesús declaramos victoria. Creemos por fe que hay victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Tuyo es el poder y tuya es la gloria. En el nombre de Jesús, tu pueblo es bendecido. Tu iglesia es bendecida. Y creemos, Dios mío, que ese pueblo es sellado por tu presencia. En el nombre de Jesús. Si tú quieres recibir a Jesucristo, reconciliarte con Dios, dile: Señor Jesús, perdona mi pecado. Me vuelvo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bórralo del libro de la muerte y los condenados. Y trae salvación para mi alma. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre eterno. Te doy gracias. Amén. Estamos en el reloj de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y la paz de Dios sea con todos vosotros. Bendiciones.